Hace 4 décadas, antes de la celebración del referéndum para la permanencia o no de España en la OTAN y la continuidad o no de las bases instaladas en la dictadura franquista en 1956, la boleta electoral de este referéndum no cumplía los requisitos que se habían prometido con anterioridad por el líder socialista Felipe González, quien ya no hablaba de la salida prometida por el PSOE. Hoy la ofensiva estadounidense en la alianza con el gobierno de Netanyahu sobre Irán le dan absoluta vigencia a una frase de gran divulgación en esa época que era OTAN no, base fuera. Para poder analizar lo que significó ese referéndum que decidió la continuidad de España en la OTAN y la permanencia de las distintas bases norteamericanas en el territorio español, estamos comunicados con el sociólogo Jaime Pastor, uno de los referentes históricos de los anticapitalistas en el Estado español y miembro del consejo editor de la revista de la izquierda del Estado español, Viento Sur. Buenas tardes, Jaime, gracias por la entrevista. Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Bien. Gracias a ti. No, Jaime, realmente este aniversario, estos 40 años de ese hecho que fue un punto de inflexión en la situación del PSOE y en España, ¿en qué clima político-social se dio el llamado referéndum sobre la permanencia o no del Estado español en la Alianza Atlántica? Bueno, había por un lado el contexto europeo de entonces que se estaba produciendo la amenaza de instalación de los euromisiles que se llamaba tanto por parte de Ronald Reagan como por parte de la Unión Soviética, ¿no? Y había un movimiento por la paz europeo muy potente, ¿no? Y en el caso español también había, bueno, pues un poco la prolongación todavía de las batallas de la transición y, bueno, se veía justamente en el año 86, a primeros de año, se estaba ya formalizando la incorporación a la Comisión Económica Europea, que se llamaba entonces a la Comunidad Económica Europea, ¿eh? Y en ese marco, pues claro, el referéndum de la OTAN aparecía como la última batalla de la transición. Es decir, Felipe González ya no defendía la salida de la OTAN como había prometido en la campaña electoral de 1982 cuando llegó al gobierno, ¿no? Y ya le habían convencido, había asumido claramente la integración geopolítica en la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, pues había también un sentimiento de indignación en mucha gente de izquierdas, incluso una corriente entonces importante dentro del Partido Socialista, que era izquierda socialista, estaba en contra, los sindicatos estaban en contra también de la posición de Felipe González, estaban defendiendo también la salida de la OTAN, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento había un potente movimiento anti-OTAN contra las bases. Desde 1981 habíamos desarrollado marchas contra la base militar estadounidense en Torrejón, que está a 15 kilómetros de la capital, de Madrid, y ese movimiento además estaba hegemonizado por la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Entonces, bueno, pues el referéndum era eso, una prueba de fuerza que, bueno, que evidentemente Felipe González trató de modificar la opinión pública contraria a la OTAN, pues prometiendo que aunque estuviera en la OTAN, pues no habría armas nucleares, se podría producir a la reducción, se podría proceder a la reducción de las bases militares estadounidenses y no armamentos nucleares. En fin, ese fue el clima, ¿no? Y entonces, bueno, pues finalmente sí consiguió cambiar la opinión de un sector de izquierdas importante, pero bueno, le costó mucho y la misma noche del referéndum estuvo llena de incertidumbre.
Sí, sí. Bien, con la consigna esta en OTAN no base fuera, la movilización social que se generó fue un clima muy importante. Ahora, ¿hubo un costo político para Felipe González o para el PSOE o era todavía muy potente el liderazgo de Felipe? Bueno, no hay que olvidar que el no a la OTAN y a las bases fue mayoritario en Canarias, en Cataluña, en Euskadi y en Navarra, ¿no? Es decir, que demostraba también la heterogeneidad, digamos, de los espacios políticos, ¿no? Y claro, cómo precisamente en espacios donde también existía una cuestión nacional pendiente, pues había un mayor sentimiento todavía contrario a la OTAN y a las bases. Entonces, claro, no hay que olvidar que en el 82 el PSOE había obtenido la mayoría absoluta. Entonces, luego, en el mismo año 86, antes de final de año, convocó Felipe González otras elecciones, tratando de frenar el desgaste y pensando que podía aumentar el desgaste rápido. Y bueno, es verdad que consiguió la mayoría, pero ya no la mayoría absoluta. Claro. Y el desgaste se manifestó sobre todo en el voto a partidos de ámbito nacionalista en esas comunidades donde había ganado el no, y sobre todo en la aparición de una nueva coalición de izquierdas, que era Izquierda Unida, ¿no? Promovida por el Partido Comunista, pero también por otras organizaciones de menor ámbito, ¿no? Es decir, que fue un desgaste limitado, pero importante, y además no olvidemos que el movimiento pacifista, que realmente se le podría llamar más bien ecopacifista, ¿no? También generó una cultura política que, bueno, que incluso vemos hoy, ¿no? Es decir, que un legado de rechazo a las guerras, ¿no? Importante, que bueno, lo veríamos luego en 2003 y lo estamos viendo ahora, ¿no? Y además, no olvidemos que a finales de los años 80 se generó un potente movimiento de insumisión al servicio militar, que era protagonizado por una nueva generación, pero muchos de ellos habían visto y habían vivido esa campaña de referéndum de la OTAN que fue muy intensa desde el año 83 al año 86. Bien, el escenario que hubo con posterioridad con la disolución de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, la OTAN no desaparece, sino paradójicamente que se reafirma. Y buena prueba de ello son, por ejemplo, las intervenciones en lugares como Afganistán o su incesante ampliación, incorporando países que eran de la órbita soviética hasta llegar a las fronteras de Rusia. Parte de esto tiene que ver con el conflicto de Ucrania actualmente con Rusia. ¿Qué nos podés decir al respecto? Porque en realidad la visión que algunos tenían que podía llegar a disolverse la OTAN fue totalmente contraria. Sí, bueno, es que lo que es evidente es que después de la caída de la URSS, pues claro, Estados Unidos se consideraba ya la única superpotencia y como, bueno, obviamente en lugar de disolver la OTAN, pues la OTAN fue lo que decidieron fue convertir a la OTAN en su instrumento jugar un papel de gendarme mundial, digamos, ¿no? De como, precisamente como única superpotencia, con ese enorme poder militar que fue adquiriendo, ¿no? Y bueno, pues obviamente, no olvidemos que incluso con Rusia también en ese momento, en ese proceso de globalización neoliberal que se vivió entonces, bueno, Rusia no tuvo ningún problema en adaptarse a esa globalización neoliberal, en practicar una propia terapia de choque neoliberal en su propio país, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, claro, lo que hubo fue una mutación, una metamorfosis más bien, ¿no? De la vieja burocracia soviética en una nueva burguesía de Estado, ¿no? En realidad, porque Putin viene de esa nomenclatura, ¿no? Era un agente de la KGB, ¿no?
Entonces, bueno, hubo esa integración geoeconómica, ¿no? Pero claro, siempre con esa desconfianza respecto a Rusia y también por ese intento singular de Rusia de combinar esa adaptación al neoliberalismo con, bueno, pues un poder estatal potente y sin renunciar a su propia vocación de gran potencia y de reconstruir en cierto modo el viejo imperio, por lo menos en lo que llamaba, entonces se llama incluso en la doctrina militar, el extranjero cercano, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hemos visto es que hubo también una etapa de no enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, pero luego, claro, a partir de 2001, con la nueva guerra global del terror de Bush y con esa intervención de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, bueno, pues ya fue cambiando la relación entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero en todo caso yo creo que lo que es evidente es que ahora mismo a lo que estamos asistiendo es a una buena relación política entre Trump y Putin, ¿no? Siempre que Putin no se enfrente con los intereses geoestratégicos que quiere desarrollar Trump en Oriente Medio, ¿no? No, Eso es está lo que claro. vamos a ver. Sí, sí. ¿Hasta Ahora, qué punto Jaime, cambia la relación? Jaime, en la actualidad hay un debate muy interesante que ya se veía venir con esta dependencia y esta sumisión de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial a la estrategia de Estados Unidos y a la dependencia de Estados Unidos con respecto al tema de defensa ante el peligro soviético. Hoy esto se vuelve a ratificar y es un debate muy interesante, más teniendo en cuenta el perfil del gobierno de Estados Unidos, un perfil claramente imperial, en donde, bueno, pretende ser prácticamente el amo del mundo, ¿no? Y intervenir de esta manera como ha intervenido en Venezuela, como ha intervenido sin permiso de su Congreso justamente en Irán. ¿Cuál es la visión que tenés vos de esta hipótesis que se comprobó, ¿no? Que realmente el nivel de sumisión es sorprendente, más teniendo en cuenta que hoy Estados Unidos está en su declive? Sí, sí, bueno, yo creo que lo que es evidente es que sobre todo Alemania, que es la potencia históricamente central desde el punto de vista geoeconómico, porque Francia lo es más desde el geopolítico, pues Alemania es la que, con la democracia cristiana en el gobierno, ¿no? Pues es la que está mostrando una mayor sumisión, ¿no? Ante la estrategia de Trump, bueno, y de Netanyahu, porque ya hemos visto cómo, bueno, pues Alemania no se atreve, no solo no se atreve a condenar el genocidio en Gaza, sino que persigue las protestas en solidaridad con Palestina en Alemania, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que hay es, bueno, pues una voluntad, digamos, de transaccionar, ¿no? Como es el término que también emplea Trump, ¿no? La diplomacia transaccional, es decir, transaccionar con Estados Unidos, ¿no? Reconocer por su parte que necesita de su alianza desde el punto de vista económico, ¿no? Porque depende de Estados Unidos, por ejemplo, con el petróleo, ¿no? Ahora mismo. Y también desde el punto de vista de la industria de defensa que quiere poner en marcha, ¿no? Y que está poniendo en marcha. Es decir, Alemania quiere ser una gran potencia militar también, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay es, bueno, pues una sumisión, un servilismo, un vasallaje, ¿no? Como le gusta a Trump, ¿no? Respecto a sus pronósticos. Lo que pasa es que vamos a ver, claro, porque vamos a ver, porque ahora mismo con el ataque, con la dinámica que ha generado el ataque de Trump a el que pasa, es decir, que ahí también hay
una prueba de fuerza también para el propio Trump, ¿no? Es decir, desde luego estamos viendo como el régimen iraní, muy despótico y muy dictatorial, sobre todo con las mujeres, estamos viendo como está mostrando una capacidad de resistencia mayor que la que podía haber pensado Trump, ¿no? Estamos viendo cómo está atacando a los países del Golfo, unos regímenes del Golfo también despóticos, pero que temen que evidentemente ser víctimas colaterales, ¿no? Del ataque desencadenado por Trump y Netanyahu. Entonces vamos a ver, porque la posición de Pedro Sánchez también ha sido, en cierto modo, inteligente, sabiendo lo que se puede jugar ahora a Oriente Medio. Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto se abre una crisis interna dentro de la Unión Europea, ¿no? Con intereses cada vez más divergentes entre Alemania, por un lado, países como Italia y España que tratan de desmarcarse, los países nórdicos, Noruega también se ha desmarcado. Es decir, no pienso yo que vaya a haber una implosión de la Unión Europea, pero sí, desde luego, una crisis mucho mayor que las que ha tenido en el pasado, ¿no? Y además, en el pasado han sido crisis más económicas, ¿no? Como la Gran Depresión, la Gran Recesión de 2008, ¿no? O la crisis de la pandemia. Ahora es una crisis geopolítica muy grave, la de la Unión Europea. Hemos visto Ursula von der Leyen o el secretario general de la OTAN cómo se pliegan a las directrices de Trump. Entonces, bueno, todo vamos a ver, es decir, estamos en un panorama incierto, dependiente también de las elecciones a medio término que puedan darse en noviembre en Estados Unidos. Por lo tanto, no están todas las bazas jugadas, ¿no? Y puede que a Trump no le salga muy bien lo que está haciendo, porque claro, estamos viendo que ya el mercado, que es el único que puede frenar a Trump, le está llamando también la atención por las consecuencias inflacionistas que puede tener el bloqueo mismo del estrecho de Hormuz, ¿no? No, no, El está estrecho de clarísimo. Hormuz es ahora mismo el epicentro de la conflictividad geopolítica y geoeconómica global, ¿no? Esto que vos marcás, Jaime, con respecto a las desavenencias con la política expansionista, imperial de Trump, generó, como bien decíamos, un cortocircuito con el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuál ha sido la reacción del clima social sobre la pertenencia o no a la Alianza Atlántica en España? ¿O es tan solo el apoyo a lo discursivo de Pedro Sánchez en la sociedad española? Sí, bueno, por ahora, porque vamos a ver la dinámica que va a seguir. Por ahora, eh, la protesta se limita a un potente no a la guerra. Es decir, a nivel, digamos, masivo, a nivel mayoritario. En las encuestas de opinión aparece claramente el rechazo a la guerra, ¿no? Pero no ha habido tampoco preguntas en las encuestas sobre el tema de la OTAN, que yo recuerde, ni sobre, bueno, en lo de las bases, sí, en lo de las bases militares sí hay un rechazo a la utilización de las bases para esta guerra, pero bueno, vamos a ver en el futuro, ¿no? Vamos a ver en el futuro porque, claro, puede haber una implicación de la OTAN en lo que está pasando en el Oriente Medio en los próximos días o semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues la misión que están haciendo fuerzas de izquierda como anticapitalistas, como plataformas que se están creando en contra de la guerra, pues es precisamente exigir a Pedro Sánchez que sea consecuente con el no a la guerra y que por tanto, bueno, pues haya un cierre de las bases militares de Rota y Morón, que son las principales, al uso por parte de Estados Unidos y que se plantee un nuevo debate sobre la necesidad de abandonar la OTAN, ¿no? Entonces son propuestas que van ligadas
por supuesto, a la exigencia de reducción de los gastos militares, que también hay una opinión muy importante en contra, ¿no? Y bueno, también la ruptura de relaciones con el Estado de Israel, porque en el caso español las movilizaciones han sido muy potentes en solidaridad con Israel. Es decir, no olvidemos que Pedro Sánchez ha dicho no al uso de las bases y no a la guerra, pero también envió una flota a Chipre en el marco de la solidaridad dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, ahí existe siempre el riesgo de la contradicción entre lo que dice y lo que hace. No, Pedro está Sánchez. clarísimo. O sea, es una sociedad abierta, es una situación abierta, está claro, es una situación abierta que, bueno, se irá definiendo a través del grado de duración de la guerra también, ¿no? De esta guerra y de las ¿Cómo? consecuencias. Que esto tendrá que ver con el desarrollo de esta guerra, si realmente el conflicto es un conflicto de desgaste que va a durar tiempo o es como la hipótesis de Trump de que iba a durar 4 o 5 semanas. Eso va a cambiar indudablemente el escenario y es un escenario totalmente abierto. Bueno, Sí, Jaime, claro, ahora mismo los precios están subiendo. tal Entonces, cual. claro, Sí, sí, no, es así. vamos a tener que exigir también lo que llaman escudo social, pero un escudo social potente, ¿no? Y ya aparecen propuestas de medidas como transporte público gratuito para universal, ¿no? En fin, propuestas evidentemente de tope de precios, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, es decir, la repercusión en el nivel de vida, en el coste de la vida de la gente va a ser importante. Tal cual. Bueno, Jaime, te agradecemos de Reflexiones para la Transformación. Un fuerte abrazo desde acá de Argentina y bueno, seguiremos en contacto porque bueno, la situación está en pleno desarrollo. Muy bien, gracias. Nos hemos comunicado con Jaime Pastor, sociólogo y además referente histórico de los anticapitalistas del Estado español.